Empezamos. A ver, siguiente problemita. ¿Qué me dice? Me dice, en la Antártida se desarrolla una escala relativa de temperatura basada en las propiedades químicas y físicas del agua, en la cual la temperatura de ebullición era 20 grados A y la temperatura de fusión era menos 50 grados A. Con estos datos determine el cero absoluto en la escala Antártida, dice. ¿Ya? Es decir, tengo una nueva escala, eh, y nosotros tenemos que hallar una fórmula, si ustedes quieren, entre esta nueva escala y una escala más, ¿vale? Que nosotros decidimos en este caso. Porque aquí solamente me habla de grados A y no me relaciona con otra escala. Entonces nosotros podemos escoger con qué escala compararla. Obviamente la vamos a comparar con una escala que nosotros conozcamos, ¿no ve? Ya sea grados centígrados, Fahrenheit, Kelvin o Rankine. Pero eh, siempre que nosotros escojamos, yo les recomendaría compararlo con grados Kelvin, ¿ok? Yo voy a dibujar entonces mi escala. Ahí. Ahí está. Voy a dibujar. Voy a copiarlo para compararlo. Ahí está. Entonces, esta nueva escala, ya saben, vamos a colocarle grados A. ¿Con qué escala voy a compararlo? ¿Con qué escala voy a relacionarlo? Como les había mencionado, yo recomendaría grados Kelvin. Ahí está. A ver, nosotros sabemos que en estas escalas tenemos 3 puntitos. ¿Vale? Para el agua. Tenemos el punto de fusión, el punto de ebullición y el cero absoluto. En grados Kelvin conocemos todos esos puntos. El cero absoluto es cero, ¿no ve? Es por eso que Kelvin se llama escala absoluta, ¿no ve? Luego tenemos esto, el punto de fusión, que llegaría a ser 273, ¿ya? Y el punto de ebullición, que sería 373. Luego, en esta nueva escala A, tenemos que sacar los valores que el problema me ha dado. Me dice, la temperatura de ebullición es 20 grados A y la temperatura de fusión es menos 50 grados A. Entonces voy a colocar el punto de ebullición, me dice que es 20. Ahí está. Y el punto de fusión me dice que es menos 50. Y el cero absoluto es lo que nos pide el problema. Nos dice con esos datos determinar el cero absoluto. Yo tengo dos formas de hacer esto. Una sería encontrando la ecuación que me relaciona estos dos termómetros, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer. Para hallar la ecuación, habíamos dicho y les había dicho que se hace. Colocamos dos igualdades, o una igualdad en sí, y luego vamos a hacer una resta en el numerador y una resta en el denominador, ¿no ven? En el numerador siempre va a ir en la escala, ¿ya? Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a restar. Puedo restar grados A menos 20 y aquí tendría que restar K menos 373, ¿no ven? O puedo restar A menos 50 y Kelvin con 273. Y eso es lo que vamos a hacer. Voy a agarrar grados A, que es la escala, y voy a restar 50. Aquí lo mismo. Grados Kelvin y voy a restar 273. Ya siempre, recuerden, del mismo nivel tenemos que hablar sus equivalencias. Entonces, en este lado, en el lado izquierdo, voy a colocar grados A, ¿ya? Menos, ¿ya? ¿Cuánto es el valor? Menos 50. Ah, eso es otro menos, chicos. Otro menos. Entonces, tengo que colocar entre paréntesis y colocar menos 50. Ahí está. Creo que lo voy a borrar. Ahí está. Listo. En el otro miembro voy a colocar lo mismo, el mismo nivel. Grados Kelvin menos el punto de fusión. Entonces va a ser Kelvin menos 273.
Ya siempre, chicos, restando los niveles. Cuidado, me quieran restar. En este lado, en el lado de la escala grados A menos, menos 50. Y en Kelvin me quieran restar Kelvin menos, no sé, aquí 300, digamos. No, eso estaría mal porque no están restando sus equivalencias. ¿Ok? Listo. Luego en el denominador vamos a hacer lo mismo. Vamos a restar y vamos a decir, aquí en el denominador ya vamos a restar números. ¿Ok? Entonces voy a agarrar este dato y este dato no los he tomado todavía. Entonces voy a agarrar grados 20 menos menos 50. Y aquí lo mismo. Este mismo nivel con este mismo nivel voy a restar. ¿Ok? Entonces, esto es negativo menos. Estoy restando. Yo agarro entonces de este lado 20 menos menos 50. Recuerden que este menos es de la fórmula y el otro menos es del valor, menos 50. En el otro miembro, igual, este nivel menos este nivel, pero en el otro escala. 373 menos 273. Listo. Después es operar, yo digo aquí, grados A, menos por menos, más. Entonces se va a formar más 50. Y aquí lo mismo, menos por menos, más. Y voy a tener 50 más 20. Y eso me va a dar 70. Esto es igual. En el otro miembro, Kelvin menos 273. Y 373 menos 273, eso me da 100. ¿Me ve? Esta parte. Listo. Entonces, tengo eso. Ahora, tengo que despejar yo grados A. Eso tengo que despejar, porque eso es lo que yo quiero, ¿ya? En función de Kelvin. ¿Qué voy a hacer? Aquí yo tengo 100 y aquí tengo 70. De ambos puedo sacar décimas, ¿ya? Y puedo decir décimas de 70, 7, décimas de 100, 10. Se simplifica el 0, ¿no ve? Entonces, luego puedo hacer grados A. Aquí va a ser igual. Este 7 puede pasar a multiplicar aquí. Entonces sería 7 décimas. Ahí está. Todo esto está multiplicando por Kelvin menos 273. Ahí está. Kelvin menos 273. Luego en este lado, como el 7 ya ha pasado a multiplicar en el miembro izquierdo, ya solo te queda grados A más 50. Y ese más 50 va a pasar con menos. Y ahí está. Esta sería mi ecuación. Ahora, obviamente, si ustedes quieren desarrollar un poco más, porque esto pueden distribuir con esto y con esto, y cuando repartan esto con esto, se va a formar un número y lo pueden restar con esto. También pueden hacerlo así si ustedes desean. Pero aquí ya estaría una ecuación, una formulita, ya para convertir de grados Kelvin a grados A. ¿Listo? Ahora, si nosotros queremos calcular el cero absoluto, yo digo, en Kelvin el cero absoluto es 0. Entonces ustedes reemplazarán aquí 0 y luego todo lo demás lo meten a la calculadora y cuánto les va a dar en grados A. ¿Ya? Entonces yo voy a decir para 0 Kelvin. ¿Ya? Para 0 grados Kelvin. ¿Qué van a hacer? Ya saben, reemplazan ustedes y dicen grados A es igual a 7 décimas de, en vez de Kelvin 0, menos 273 y menos 50. Ahí está. Entonces, el cero absoluto en grados A, ¿cuánto le sale? Ya, menos 241.1 me dice.
grados A. Deme un rato. Ahí está, perfecto. Menos 241.1 grados A. Listo, entonces ahí está, chicos. Ese sería mi cero absoluto en mi escala ya de grados A, que es de grados Antártida, ¿no? Por eso le han denominado grados A ahí. Entonces ustedes pueden anotar y decir aquí, ya he encontrado este cero absoluto, que equivale a menos 241.1. ¿Listo? Entonces simplemente es esto, ¿no ve? Aquí está la clave. Restar y hacer un buen planteamiento. Una vez que ustedes hacen esto, a partir de aquí ya es matemáticas, ¿no ve? Ya es despejar, sumar, restar, ley de signos, despejar, ¿no ve? Ya, listo. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Ninguna. Listo. Vamos entonces con más. Vamos. A ver, me dice, un químico desarrolló una escala relativa de temperatura basada en una sustancia en la cual la temperatura de ebullición era 80 grados N y la temperatura de fusión era menos 80 grados N. Con estos datos determine el cero absoluto en la nueva escala. A ver, ya, voy a llamarle N, N minúscula. Ahí está. N. Si ustedes quieren llamarle M, O, P, Q, dependerá de ustedes. La inicial de su nombre, de, de ya saben quién, no sé. Ustedes sabrán. Ya, una incógnita. Y no voy a encontrar una ecuación entre estos dos. Directamente voy a encontrar el valor N. Ya, eso tiene sus ventajas y desventajas, obviamente. Ya, a ver. Voy a hacer lo mismo, pero lo mismo, chicos, el procedimiento es el mismo. Voy a restar niveles, es decir, puedo agarrar este, 80, y le voy a restar n. Entonces, en la otra escala tengo que agarrar 373, que es la equivalencia de 80, y tengo que restarle 0, que sería la equivalencia de n, porque eso es lo que quiero. Entonces voy a agarrar y voy a decir, aquí voy a colocar menos, y aquí voy a colocar menos. Ahora, fíjense, si yo voy a restar este valor menos este valor, voy a tener 80 menos n. Aquí voy a tener n así. Y este menos n, no sé, para algunos es medio complicado despejar. ¿Ya, chicos? Entonces, puedo restar también, chicos, de arriba menos, o perdón, de abajo hacia arriba. Es decir, puedo colocar n menos 80. También puedo hacer eso. Pero si ustedes restan aquí n menos 80, obviamente en la otra escala también tienen que restar 0 menos 273, ¿no ve? Voy a hacer eso, chicos, para que vean que no hay diferencia. N menos 80 voy a colocar. El de abajo, cero absoluto, menos el punto de ebullición. Aquí voy a hacer lo mismo. Cero absoluto, que es 0, menos 373. Ahí está. ¿Para qué? Para que sea tal vez más fácil despejar esta N. ¿No ve? En el denominador, igual voy a hacer una resta en el denominador. En el denominador igual, puedo restar, obviamente ya voy a restar o voy a agarrar un valor que no he tomado en cuenta, que en este caso sería estos dos puntos, estas dos equivalencias. Ahora yo puedo agarrar menos 80 y puedo restarle 80 o puedo restarle n, cualquiera. N basta con colocarlo una vez, ¿no ven? Porque esa es mi incógnita, basta con colocarlo una vez. Entonces yo voy a agarrar ahora y voy a decir, voy a agarrar 80, este 80 menos 80. Aquí lo mismo, 273 menos 273. Es decir, en este caso estoy yendo de esta manera.
el de arriba menos el de abajo, punto de ebullición menos punto de fusión. En cambio, en el otro he ido hacia arriba, ¿no ve? En los dos casos. Listo. Entonces, voy a agarrar aquí 80, 80, menos 80. Recuerden que ese menos es otro menos, ¿no ve? Menos, otro menos, menos 80. ¿Listo? En la otra escala, de la misma forma, 373 menos 273. Listo. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar n menos 80 dividido. Aquí tengo menos por menos y eso sabemos que se va a hacer. Esto se hace más. ¿Ve? Entonces me va a quedar 80 más 80 y eso me da 160. Perfecto. Y luego, ¿qué me queda? Aquí me queda menos 373. ¿Me ve? Y aquí me queda 373 menos 273, me queda 100. Listo. Luego 0 con 0, chao. Décimas saco. Décimas de 160, 16. Décimas de 10, de 100, perdón, 10. Luego yo tengo 16 y 10. ¿Puedo seguir sacando mitades? La mitad de 10, 5. La mitad de 6, 8. Ahí está. ¿Me ve? Después voy a colocar n menos 80. Ya. Y igual. Este 8 que tengo en el denominador va a ir a multiplicar aquí. Así que sería menos 373 por 8, dividido entre 5. Ahí está, dividido entre 5. Después, este menos 80 va a pasar en el otro paso con más. Así que voy a tener n menos 373 por 8 dividido entre 5 más 80. Ahí está. Listo. ¿Y cuánto sale n, chicos? ¿Cuánto sale n? Vamos a sus calculadoras. Ahí está, sale menos 516,8 grados. Ahí está. Y esto sería grados n, ¿no ve? Entonces, esta n minúscula que yo le he llamado aquí, que va a ser el cero absoluto, ¿cuánto había valido el cero absoluto entonces, chicos? El cero absoluto había valido menos 516,8. Listo. Ahí está. Menos 516,8. Entonces, esa es otra forma de hacer. Aquí no encuentro la fórmula. ¿Cuál es la ventaja? Que te ahorras uno o dos pasitos, ¿ya? ¿Cuál es la desventaja? Que solo te sirve para hallar un punto. En cambio, si ustedes han hallado la ecuación, ustedes ya pueden encontrar cualquier punto, ¿no? Como en este caso. Una vez que tenemos la ecuación, solamente yo tengo que tener mi valor de grados Kelvin, reemplazo aquí y después automáticamente meto a la calculadora y voy a tener el valor en la escala A, ¿no ve? Entonces es, podríamos decir, la pequeña diferencia que hay entre esos dos. Listo. ¿Se entendió, chicos? Vamos con otro. Ya vámonos ahora a lo que es dilatación, que igual hemos visto algunos problemitas el anterior. ¿Ok? A ver, vamos con ese problemita. Me dice, el coeficiente de dilatación lineal de un metal
es 0.00015 grados centígrados a la menos 1. ¿Ya? Recuerden que hemos visto la anterior clase, que yo tengo tres tipos de coeficientes de dilatación, ¿no ve? Coeficiente de dilatación lineal, coeficiente de dilatación superficial y coeficiente de dilatación volumétrico. Aquí me está hablando de lineal. Te dice el coeficiente de dilatación lineal. Ya, entonces, alfa, es el coeficiente de dilatación lineal, me dice que vale 0.00015 grados centígrados a la menos 1. Ahí está. 0.00015. ¿Ok? Ahora me dice, si una barra de dicho metal se calienta en 100 grados centígrados, fíjense la diferencia en que te diga un problema, se calienta a o se calienta en. Cuando te dice se calienta a, te está dando la temperatura final, ¿no ve? Cuando te dice se calienta en, la palabrita en, significa que te está dando directamente la variación de temperatura. Es decir, en este ejercicio o en este problemita, no sabes cuánto es la temperatura inicial ni cuánto es la temperatura final, pero sabes que hay una diferencia de 100. Es decir, podría haber estado al inicio a 50 grados y después a 150. Y esa resta es 100. O primero a 100 y luego a 200. Esa resta es 100. O de 0 a 100 aumenta. No sabes. ¿Ya? Pero no necesitas saber porque directamente tienes la variación de temperatura y eso es lo que el problema o la ecuacióncita que vamos a utilizar te pide. ¿Ya ven? Perfecto. Ya, ahora voy a ver en qué porcentaje aumenta su longitud. Te dice. ¿Cómo se saca, chicos, porcentaje? A ver, hablando de eso, de porcentajes, este fin de semana, el viernes hay un taller sobre porcentajes, volúmenes y áreas, ¿no? Al final les voy a estar comentando. Listo. ¿Cómo se saca un porcentaje, chicos? Porcentaje, ¿cómo se saca? Si ustedes quieren saber cuánto de porcentaje, cuando ven en las tiendas 50% de rebaja, ¿ve? Es 30% de rebaja. Días de fair play, los chicos. ¿Ve? ¿Cómo se saca el porcentaje? ¿Ya? ¿Cómo se saca el porcentaje? El porcentaje se saca parcial sobre total. ¿Ok? Es decir, para sacar el porcentaje del aumento, porque este es el aumento, ¿ven qué porcentaje aumenta? Es ese aumento, que es la variación, ese aumento, dividido entre su longitud inicial, y eso multiplicado por 100%. De esta manera se sacaría el porcentaje del aumento. ¿Me ven? Si ustedes quieren saber cuánto les van a aumentar en algún momento, cuánto es el descuento, ustedes sacan el parcial sobre el total. ¿Ya? De esa manera se saca el porcentaje del aumento parcial, la parte que se va a aumentar, sobre el total inicial, obviamente. Y eso multiplicado por 100%. ¿Ok? Listo. Yo voy a decir ahora, yo no tengo la variación de longitud. No, yo no tengo. Tampoco tengo la longitud inicial. Pero tengo estos datitos. Tengo el coeficiente de dilatación y tengo mi variación de temperatura. Yo voy a colocar, esta ecuación va a ser 1. Y yo sé, por dilatación lineal. Por dilatación lineal. ¿Ya? Por dilatación lineal, yo sé. ¿Cuál es mi formulita, chicos? La variación de longitud es igual a longitud inicial por alfa, coeficiente de dilatación lineal, y por delta t. ¿Estamos de acuerdo? Yo por dilatación lineal tengo esta formulita. Y esta formulita va a ser mi ecuación 2. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo reemplazo 2 en 1, chicos? Fíjense, esta variación de variación de longitud, perdón, está aquí. Ahí está. Entonces, si yo reemplazo todo esto, que es equivalente a esto, lo reemplazo aquí, se va a ir simplificando las cosas. Entonces, yo voy a decir 2 en 1. Entonces, yo digo, el porcentaje de la variación de longitud es igual a la variación de longitud. En vez de la variación de longitud, voy a colocar longitud inicial por
coeficiente de dilatación lineal por variación de temperatura. Eso está dividido entre la longitud inicial y multiplicado por 100%. ¿Qué se simplifica? Longitud inicial con longitud inicial. Entonces, el porcentaje de aumento había sido simplemente al coeficiente de dilatación lineal por la variación de temperatura y esto por 100%. Listo. Entonces, simplemente reemplazo y digo, el coeficiente de dilatación es 0.00015 por la variación de temperatura que es 100 y por 100%. ¿Y cuánto es ese porcentaje de aumento, chicos? Ahí está. Me queda 0.15%. Ahí está. 0.15% les queda. ¿Ok? No, fíjense, ni siquiera 1% el aumento. Y eso les había dicho el anterior, ¿no ve? Existe dilatación en todos los cuerpos cuando lo incrementamos de temperatura. Pero ese incremento depende del cuerpo. En un cuerpo se va a notar más y en la mayoría de los cuerpos sólidos, metales más que todo, ese incremento no se nota a simple vista, pero existe. ¿Ve? Será muy, muy pequeño, pero existe. ¿Listo, chicos? Entonces yo voy a tener aquí. Ahí está. El 0.15%, no se olviden de las unidades, que en este caso sería, no son unidades, pero se podría decir ese 15, ese porcentaje, ¿no ve? Porque aquí esta coeficiente de dilatación está en grados centígrados a la -1 y esta variación está en grados centígrados, ¿no ve? Entonces, eso se simplifica. ¿Listo? Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Alguna duda, pregunta, chicos? A ver, tenemos el siguiente. Un agujero circular en una placa de aluminio a 0 grados centígrados tiene un diámetro de 1 centímetro, dice. Hallar el diámetro del agujero cuando la temperatura de la placa se eleva a 100 grados centígrados. Ya fíjense, cuando te dice se eleva a, te está dando la temperatura final. Y como te ha dado una temperatura final, seguramente te ha dado una temperatura inicial y aquí está esa temperatura inicial. ¿Para qué? Para que restando obtengas la variación de temperatura. ¿No ve? En el anterior problema te decía que la placa se calienta en 100 grados centígrados. Directamente te daba el aumento, ¿no ve? Y luego te dice considere alfa del aluminio 23 por 10 a la -6 grados centígrados a la -1. A ver, vamos. Vamos, chicos, haciendo mientras yo me... A ver, vamos a hacerlo, chicos. A ver, podemos aplicar dilatación lineal a todos los cuerpos que tengan dilatación superficial. Si tienes la fórmula de la figura, sí. Por ejemplo, en este caso, en el caso que hemos resuelto era de un círculo, ¿no ve? Entonces, vos puedes o tienes la fórmula para calcular el área de un círculo en función del radio, ¿no ve? O el diámetro, en este caso. Y puedes aplicarlo. ¿No ve? En un cuadrado también podrías aplicar, si sabes la formulita para calcular el volumen de un cuadrado, de un rectángulo. Se puede utilizar en una gran mayoría, ¿ya? Se puede utilizar. No hay problema. Ahora, si el problema te está pidiendo el aumento de la superficie o la variación de superficie o la variación de área, en ese caso no hay por qué meterse con el lineal, ¿no ve? Directamente lo hacen con superficial.
pero si es necesario hacerlo como el anterior ejercicio, no hay problema, lo pueden realizar. Listo. A ver, vamos ahora con el siguiente ejercicio, chicos. Me dice, una varilla de vidrio y otra de acero tienen la misma longitud. Ahí está, la misma longitud tienen. A 0 grados centígrados, dice, ¿ya? Y cuando se le sube a 100, porque te dice, y a 100 grados centígrados, sus longitudes se diferencian en 0,2 milímetros. Entonces uno crece más que el otro, ¿no ve? Por más que al principio hayan medido lo mismo, por la diferencia seguramente en sus coeficientes de dilatación, uno va a crecer un poco más. Determinen la longitud de cada varilla a 0 grados centígrados, es decir, la longitud inicial. Los coeficientes de dilatación lineal para ambos materiales son 4 por 10 a la menos 6 y 5 por 10 a la menos 6. Entonces yo voy a colocar datos, y va a ser temperatura inicial, 0 grados centígrados. Temperatura final, 100 grados centígrados. Ya, su longitud, las longitudes se diferencian, te dice, en 0,2 milímetros. Eso es una variación de longitud, que es 0,2 milímetros. ¿Ya? Determine la longitud de la varilla, dice, o de las varillas a 0 grados centígrados y te da los coeficientes. El coeficiente de dilatación es 4 por 10 a la menos 6 de 1. Grados centígrados a la menos 1. Y el otro, esto es del acero y esto es del vidrio. Es 5 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Ahí está. Ahora, condición. Ya. A ver, esta variación, chicos, que me está dando de 0,2 milímetros, ¿cómo yo lo tomo? Te dice que cuando aumentas la temperatura a 100 grados centígrados a ambos, ¿ya? La diferencia entre esas longitudes finales va a ser 0,2. Es decir, longitud final menos longitud final es igual a 0,2 en milímetros. Ahí está. ¿No ve? Ahora, ¿cuál es el detalle? Esta es la longitud final de quién? ¿De la vara de vidrio o de acero? De la misma forma. Esta es la longitud final de quién? ¿De la varilla o del acero? ¿Ya? Nosotros obviamente tenemos que colocar aquí el que crece más. ¿No ve? Y aquí el que crece menos. ¿Cuál crece más o cuál crece menos? Aunque si nos confundimos, el signo solamente va a cambiar. Después podemos corregir, pero es mejor obviamente desde un principio no confundirnos, ¿no ve? ¿Cuál crece más? Es la pregunta, chicos. ¿El de acero o el de vidrio? El de vidrio. El de vidrio, me dicen los demás. El de acero. El de acero, dice Ignacio. El de acero. Arlen dice el de acero. Ya. El coeficiente de dilatación, chicos, es el que te va a avisar cuál crece más. A ver, si ustedes se fijan en la ecuación de variación o longitud final, es igual a longitud inicial más, o mejor usamos esta ecuación para que se entienda mejor. La variación de longitud es longitud inicial por alfa por delta t. En ambos casos, ya en ambos casos, tanto para el vidrio y para el acero, la longitud inicial es la misma, no hay problema. La variación de temperatura también va a ser la misma. Entonces, ¿de qué va a depender su crecimiento? Va a depender más que todo del coeficiente de dilatación. Entonces,
Mientras mayor sea el coeficiente de dilatación, mayor va a ser el incremento. ¿Ok? Y mientras, si el coeficiente de dilatación disminuye, ¿ya? Va a ser también menor el crecimiento o el incremento. Ya, entonces, simplemente el detalle está, ¿cuál de estos coeficientes de dilatación es mayor? ¿El del acero o del vidrio? Del vidrio. Del vidrio, ¿no ve? Ya, ambos están a la -6. Ambos están a la -6. Pero este es 5 y este es 4. Mayor es el vidrio. Entonces, el vidrio es el que va a crecer más. Entonces, yo voy a colocar aquí la longitud final del vidrio, que crece más, menos la longitud final del acero, eso es igual a 0.2. Entonces, la longitud del vidrio le gana por 0.2 milímetros. ¿Ya? Ahora yo me voy a las ecuaciones. Esta va a ser mi ecuación 1, lo voy a llamar. Ahí está. Mi ecuación 1, ¿ya? Y esto lo voy a eliminar. Ahora, yo necesito la ecuación que me dé la longitud final. ¿Recuerdan cuál era la ecuación, chicos, de longitudes finales? ¿Ya? De esta ecuación yo puedo tener la longitud final es igual a la longitud inicial más la longitud inicial por alfa por delta t. Esta es la ecuación, a ver, para calcular la longitud final. ¿Ya? Y esta ecuación simplemente viene, ¿ya? ¿Dónde está? Esta ecuación solamente viene de la variación de longitud, que es igual a la longitud inicial, por delta t y por coeficiente de dilatación. Esta variación de longitud es longitud final menos longitud inicial. Y luego ese menos longitud inicial lo mandamos al otro lado con más, y aquí está. Entonces, de ahí viene, chicos. Entonces, para el vidrio va a ser la longitud final del vidrio, es la longitud inicial más la longitud inicial, más el coeficiente de dilatación del vidrio, ¿ya? Por delta t. Y la longitud final del acero es la longitud inicial más la longitud inicial por el coeficiente de dilatación del acero y por variación de temperatura. ¿Por qué aquí no estoy colocando diferencia entre estos dos? Porque el problema me dice que los dos tienen la misma longitud inicial, ¿no ve? Y la variación de temperatura también son iguales, de 0 a 100 han aumentado los dos. Entonces yo voy a decir, esta es mi ecuación 2, y esta es mi ecuación 3, y luego voy a decir 2 y 3 en 1. Ahí está. Yo digo entonces, mi ecuación 1 me dice longitud final del vidrio. En vez de longitud final del vidrio voy a colocar longitud inicial más longitud inicial por coeficiente de dilatación del vidrio por delta t menos, aquí está, menos, ¿ya? La longitud final del acero. En la longitud final del acero voy a colocar todo esto, pero fíjense que está afectado por menos, así que tengo que colocar un paréntesis para no equivocarme, y luego en vez de longitud final del acero, recién coloco longitud inicial más longitud inicial por coeficiente de dilatación del acero y por delta t. Ahí está. ¿Y eso es igual a cuánto? Eso es igual a 0.2. O ustedes podrían haber colocado aquí variación de longitud, que es esto. ¿No ven? Listo. ¿Qué se simplifica, chicos? Si yo distribuyo este menos con el primero y con el segundo, ¿qué va a pasar? Longitud inicial con longitud inicial se van a simplificar, porque uno es positivo y el otro es negativo. ¿No ven? Ya. Después me va a quedar longitud inicial por alfa por delta t menos longitud inicial por alfa de A y por delta T. Y esto es igual a 0.2. Y ahí está. ¿Qué puedo factorizar de estos dos? Puedo factorizar
longitud inicial y delta t. Son iguales los dos. Si factorizo longitud inicial y delta t, me va a quedar coeficiente de dilatación del vidrio menos coeficiente de dilatación del acero. Ahí está. Y esto es igual a 0.2. Después despejo la longitud inicial y será 0.2. Todo esto que está multiplicando pasa a dividir. Delta T, alfa del vidrio menos alfa del acero. Ahí está. Y reemplazando, ¿cuánto sale, chicos? Simplemente es reemplazar ahí. 0.2 dividido entre delta T 100, porque estaba a 0 y después a 100. ¿Ve? Y es 5 exponencial a la menos 6 menos 4 exponencial a la menos 6. ¿Cuánto sale eso, chicos? Ya voy a colocar aquí. La longitud inicial le sale 2000 milímetros, ¿no ve? 2000 milímetros. Lo que es lo mismo que 2 metros. ¿No ven? Ahí está. Ustedes saben que 1000 es 10 a la menos 3. Y si multiplican 2000 por 10 a la menos 3, les va a salir 2 metros. Ahí está. Entonces, esa es su longitud inicial. Es decir, ambos tenían una longitud inicial de 2 metros. Y cuando calientan, ya crecen o incrementan una longitud, pero el vidrio crece un poquito más, ¿no ven? Una nada. Listo, ahí está. ¿Sacaron, chicos? En la calculadora, si tienen problemas con la calculadora, igual avisen para colocarlo ahí. Les tiene que salir 2000 el resultado. ¿Les sale a todos? ¿O alguien tiene problemas con la calculadora? Ayer, un repaso que estaba dando, después, a la final de la clase, recién los chicos. En tal ejercicio no me ha salido en la calculadora. Tienen que hablar en su momento, chicos. Luego aquí al ladito puedo colocar cómo más o menos tienen que introducir a la calculadora. Listo. A ver, ¿dónde estamos? Ahí está.
Entonces, un recipiente de vidrio de capacidad de 2000 centímetros cúbicos está lleno de mercurio. Si la temperatura se incrementa en 100 grados centígrados, ¿qué significa? La variación de temperatura te está dando. El recipiente alcanza un volumen de 210 centímetros cúbicos, 2010, perdón. ¿Ya? Calcula el volumen de mercurio que se derrama, dice. Y te está dando el coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio. A ver. Entonces yo digo... datos, y digo, a ver, me está dando el recipiente de vidrio de una capacidad volumen inicial de 2000 centímetros cúbicos. Ahora, este 2000 centímetros cúbicos es el volumen del recipiente, pero también es el volumen del mercurio, porque te dice está lleno de mercurio. Entonces, si está lleno de mercurio, el volumen total de mercurio que tenemos también es 2000 centímetros cúbicos. ¿No ven? Ahora te dice, si la temperatura se incrementa en 100, te está dando la variación de temperatura. 100 grados centígrados. Ahí está. ¿Ya? Y luego te dice, el recipiente, una vez que aumentan su temperatura en 100 grados centígrados, el recipiente aumenta de volumen. Fíjense, a 2010 centímetros cúbicos. El volumen final del recipiente es 2010 centímetros cúbicos. ¿Ya? Y la pregunta es, calcula el volumen de mercurio que se derrama y el coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio, que es tita del mercurio, es 1.8 por 10 a la menos 4 grados centígrados a la menos 1. Ahí está. Ok, a ver. ¿Cuál es la variación, chicos? Yo puedo calcular la variación de volumen del recipiente. ¿Cuánto es esa variación? Ya saben que variación es final menos inicial, ¿no ve? Es decir, la variación de volumen del recipiente va a ser el volumen final que tiene el recipiente menos el volumen inicial. ¿Cuánto es eso? El volumen final menos el volumen inicial. El volumen final es 2010. 2010. Y el volumen inicial es 2000. Entonces, ¿cuánto es la variación de volumen? ¿Cuánto había aumentado con esos 100 grados centígrados? Ha aumentado 10 centímetros cúbicos, ¿no ve? Ahí está. Ha aumentado 10 centímetros cúbicos. Este es el volumen que ha aumentado el recipiente. Ahora yo tengo que calcular el volumen que ha aumentado el mercurio, porque me está diciendo que el mercurio se derrama. Entonces yo voy a decir, para el mercurio, yo voy a decir, la variación de volumen del mercurio es volumen inicial por coeficiente de dilatación volumétrica y por variación de temperatura. Ya, entonces yo digo, esta variación del volumen del mercurio sería, el volumen inicial es 2000, ¿no ve? Igual que el recipiente, por tita, que es 1.8 por 10 a la menos 4, si no me equivoco. Exacto. Y por delta T, que es 100. Ahí está. ¿Cuánto es, chicos, esa variación de volumen del mercurio? Es decir, ¿cuánto ha aumentado el mercurio? Haciendo esa multiplicación, ¿cuánto nos sale? A ver. Ahí está, 36 me dice. 36 centímetros cúbicos. Ah, entonces fíjense, cuando aumentan la temperatura 100 grados centígrados, el mercurio crece 36 centímetros cúbicos, pero el recipiente solamente crece 10. Es por eso que el mercurio se va a derramar, ¿no ve? Porque el recipiente ya no puede sostenerlo, ya no puede contenerlo.
Entonces, ¿cómo calculo, chicos, el volumen derramado? Llegaría a ser la variación de volumen del mercurio menos la variación de volumen del recipiente. ¿Ya? Entonces solamente es restar 36 menos 10. Ese es el volumen derramado. ¿No ve? El mercurio ha crecido 36 centímetros cúbicos. Necesitaba un espacio de 36 centímetros cúbicos. Pero el recipiente solamente ha crecido 10. ¿Ya? Solamente ha crecido 10. Entonces, los 26 que sobran, ¿qué ha pasado? Se ha ido al piso. ¿No ve? Entonces, el volumen derramado es 26 centímetros cúbicos. Ahí está. Ahí está, chicos. Ese es el volumen derramado. 26 centímetros cúbicos. ¿Entienden, no, chicos? Ya, entonces ahí está, chicos, su respuesta. Ya, dale, aquí está la página anterior. Listo, chicos. De calorimetría. Fíjense, a ver. El problemita me dice, se tiene 10 gramos de hielo a menos 20 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio. De presión, me dice. Si deseamos obtener 10 gramos de vapor de agua a 120 grados centígrados y igual 760 milímetros de mercurio, ¿qué cantidad de calor se requiere? Dice, considere el calor específico del hielo 0.5, el calor latente de fusión 80 calorías por gramos, el calor específico del agua 1 caloría por gramo por grado centígrado, el calor latente de vaporización 540 y el calor específico del vapor 0.5. A ver, voy a anotar mis datitos. ¿Ya? Y el problema me dice, se tiene 10 gramos de hielo. Ya, tengo una masa de 10 gramos. Listo. Después me dice que esto está a una temperatura inicial de menos 20 grados centígrados. Y efectivamente, cuando yo tengo temperaturas menores a 0 grados centígrados, puedo decir que existe un estado sólido en el agua, ¿no ve? Porque 0 grados centígrados es el punto de fusión. Entonces, a menor temperatura que 0, el agua está en estado sólido. Ya, y me da una presión. Esta presión, chicos, fíjense, al inicio es 760 y al final igual. Esas presiones solamente le están dando como dato, no tienen que utilizarlo al momento de resolver. ¿Ok? Uno es como dato y otro es para confundirlos, para que piensen que algo cambia con eso. ¿Ya? Nada que ver esos datos. Ya, luego te dice, a partir de esos 10 gramos de hielo a menos 20 grados centígrados, se desea obtener 10 gramos de vapor. Ya, es decir, estos 10 gramos tienes que derretirlos, convertirlo al líquido, y de líquido tienes que hacerlo hervir y después obtener vapor. ¿No ve?
a 120 grados centígrados. Entonces yo quiero una masa de 10 grados, voy a colocar de 10 gramos, perdón, a una temperatura final de 120 grados centígrados. Ahí está. Ya, ahora, la pregunta es, ¿qué calor o qué cantidad de calor se requiere? Nosotros necesitamos administrarle calor a esos 10 gramitos de hielo para que aumente su temperatura y para que cambie de estado. Entonces, los datos que me está dando el problema son, lo voy a anotar, lo voy a mover aquí. Le voy a decir, a ver, me está dando el calor específico del hielo, que es 0.5 calorías sobre grado centígrado. Ahí está. Después nos está dando el calor latente de fusión, también del agua, que es 80 calorías por gramo. Luego nos está dando el calor específico del agua, es decir, en estado líquido, que es 1 caloría por grado centígrado. Después te da el calor latente de vaporización del agua, que es 540 calorías por gramo. Y finalmente te da el calor específico del vapor, y es del vapor del agua, y es 0.5 calorías grado centígrado. Ahí está. Ahí está, chicos. Entonces, en la anterior clase habíamos visto en la parte teórica que una sustancia tiene tres calores específicos, perdón. Tres calores específicos, ¿no ve? Cada calor específico para cada estado. Un calor específico cuando está en estado sólido, un calor específico cuando está en estado líquido y un calor específico cuando está en estado de vapor. Y tenía dos calores latentes, un calor latente de fusión o también ese mismo calor latente de fusión es el mismo calor latente de solidificación, ¿no ve? Y el calor latente de vaporización es el mismo calor latente de condensación, solamente tiene dos, ¿no ve? Y ahí está. Ahora, estos datitos nosotros que tenemos aquí, chicos, estos datitos que tengo aquí, todo esto, son datos que nosotros debemos conocer. Es decir, este problema no tendría que darles esos datos. Así que tienen que memorizar. Esos coeficientes, perdón, esos calores específicos y calores latentes son del agua. Esto. Ahora, si les habla el problema de otro cuerpo o de otra sustancia, el problemita les va a dar los calores latentes el calor latente de fusión, de vaporización o los calores específicos. ¿Ok? El problemita les va a dar. Pero si es del agua, si les está hablando del agua, como en este caso, no tendría que darles. En este caso yo le he colocado para que se aprendan o se lo memoricen, ¿ok? Pero no les tendría que dar. Así que esos datitos que están encerrados en ese cuadro con verde, tienen que memorizar, chicos. Ya tienen que memorizar. Sí o sí tienen que saber eso. Listo, a ver, entonces. Voy a ir a lo que nos pide. El problema me dice que tenemos 10 gramos de hielo y tengo que llevarlo, todos esos 10 gramos, a vapor. Ahora yo digo, tengo que hacerlo mediante un caminito, chicos. Yo no puedo convertir directamente de hielo a vapor y cambiar la temperatura de menos 20 a 120. ¿No ve? Tengo que hacerlo por pasos, es decir, de sólido, primero, ¿a qué va a ir? De sólido primero vamos a llevarlo a líquido, ¿no ve? Luego de líquido vamos a llevarlo a vapor, ¿ya? Ahora, yo tengo que hacerlo mediante secuencias, es decir, yo voy a tener
Aquí voy a tener 10 gramitos de hielo, ¿no ve? Que está a una temperatura de menos 20 grados centígrados. Para convertir este cubito de hielo a líquido, chicos, a líquido, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llevarlo primero a su punto de fusión, porque en el punto de fusión es donde cambia de sólido a líquido o de líquido a sólido, ¿no ve? Entonces, lo primero que tengo que hacer es llevarlo a su punto de fusión, ¿ya? Ahora, en la anterior clase habíamos visto, yo tengo dos tipos de calores. Tengo el calor sensible y el calor latente. El calor sensible lo utilizo o se llama calor sensible aquel calor que me sirve para aumentar la temperatura a una sustancia o también para disminuir. Es el calor que desprende una sustancia o que nosotros le damos a una sustancia. ¿No ven? Entonces, tenemos el calor sensible. Ahora, el calor latente era el calor que se utiliza para cambiar de estado una materia. ¿No ve? El calor que nosotros le damos al sistema o el calor que el sistema desprende al medio ambiente. ¿Ya? En ambos casos les había dicho. Cuando hablamos de calor sensible, estamos cambiando de temperatura, pero sin cambiar de estado. ¿Ve? Y cuando hablamos de calor latente, estamos cambiando el estado, pero sin cambiar de temperatura. Eso es lo que les había dicho que tomen muy en cuenta. Entonces, lo primero que tengo que hacer es llevar de menos 20 a 0 grados centígrados. A 0 grados centígrados. ¿Y por qué lo llevo a 0 grados centígrados? Porque en ese punto, a 0 grados centígrados, es donde yo tengo el punto de fusión, ¿ok? Entonces, aquí yo voy a utilizar, por ejemplo, calor sensible. ¿Por qué? Porque estoy cambiando solamente de temperatura, pero el estado se está manteniendo tal cual. Una vez que yo llego a 0 grados centígrados, yo sé que este punto es el punto de fusión y en ese punto cambia el estado de estado sólido a estado líquido. Así que yo voy a decir, ya, aquí ya estoy en líquido. Ahora, cuando cambio de estado, chicos, no puedo cambiar de temperatura. En todo ese proceso, en todo el tiempo que ha cambiado de estado sólido a líquido, mientras estaba derritiendo, la temperatura se mantiene en 0 grados centígrados. Entonces, lo que les había dicho, si cambia de temperatura, el estado no cambia. Si cambia de estado, la temperatura no cambia. A ver, solo puede cambiar uno de los dos. Ahora yo digo, aquí ya es el calor latente el que voy a usar, porque estamos usando un calor para cambiar de estado. Una vez que estoy en 0 grados centígrados y en estado líquido, voy a ir a 100 grados, voy a cambiar de temperatura y voy a aumentar a 100, pero obviamente se sigue manteniendo líquido, pero a una temperatura de 100 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en este proceso? Solamente estoy aumentando de temperatura, de 0 a 100, pero el estado no lo estoy tocando. Entonces, aquí va a entrar el calor sensible. Después, una vez que estoy a 100 grados centígrados en estado líquido, puedo cambiar en este punto, porque estoy en el punto de ebullición, puedo cambiar a vapor. Ahí está, voy a decir. Ahí está. Esto es vapor, ¿ya? Si cambio de estado, de líquido a vapor, la temperatura no puede cambiar. Entonces aquí sigo estando a 100 grados centígrados. Y aquí se usa el calor latente. ¿No ven? Aquí se va a usar el calor latente para cambiar de estado. Una vez que estoy en estado de vapor, que es lo que el problema me pide, ¿ya? Pero estoy a 100 grados centígrados, voy a hacer un pasito más, porque el problema me dice convertir a vapor, pero a 120 grados centígrados. Si yo aumento la temperatura a 120, va a seguir siendo estado de vapor, ¿no ve? Porque arriba de 100 está en estado gaseoso el agua. Y ahí está. Y ese es el procedimiento, chicos, que tenemos que seguir, ¿ya? Para calcular los calores. ¿Por qué? En este punto voy a usar el calor específico. Para el calor sensible yo necesito el calor específico. Recordemos las fórmulas por si acaso. Para un calor sensible, la fórmula es masa por calor específico por variación de temperatura.
Y para el calor latente es calor latente de vaporización o de solidificación o de condensación, dependiendo de qué estado a qué estado esté cambiando, y multiplicado por la masa. Ahí está. Esas dos ecuaciones son el calor sensible y el calor latente. Ahora, yo digo, para el calor sensible voy a necesitar el calor específico. Pero el calor específico, ¿de qué estado? Aquí estamos hablando del hielo, entonces voy a necesitar el calor específico del hielo. ¿Ya? ¿Dónde tengo otro calor sensible? Me voy a concentrar en los calores sensibles primero. Aquí también tengo calor sensible. Igual voy a usar el calor específico, pero ¿de qué estado? En todo este proceso se ha mantenido en líquido, así que va a ser el calor específico del agua. Aquí también calor específico, porque aquí también voy a utilizar el calor sensible, porque solamente estoy cambiando de temperatura y el estado se está manteniendo en vapor. Entonces aquí va a ser calor específico del vapor. Es por eso que les había dicho que una sustancia tiene tres calores específicos. Uno para estado sólido, uno para estado líquido y uno para estado gaseoso. ¿Listo, chicos? ¿Ya? Ahora, cuando hablamos del calor latente, lo que yo necesito es este valor, L, que es el calor latente de solidificación, de vaporización, de condensación, ¿no ven? Ya, aquí, para convertir de estado sólido a líquido, yo necesito el calor latente de fusión. Y para convertir o para cambiar de estado de líquido a vapor, yo necesito el calor latente de vaporización. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿yo cuántos calores voy a calcular, chicos? Voy a decir 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en mi ecuación puedo colocar el calor total es igual al calor 1 más el calor 2 más el calor 3 más el calor 4 y más el calor 5. Es la suma de todos esos calores. Ahí está. Ya es la suma de todos esos calores. Listo. Ahora yo digo, el calor total entonces va a ser igual a... El calor 1 llegaría a ser el calor sensible. ¿Cuál es la fórmula del calor sensible? Yo voy a colocar masa, calor específico del hielo, en este caso, por la variación de temperatura. Más el calor 2 llegaría a ser el calor latente. Y su fórmula es masa por el calor latente de fusión. ¿Listo? Más el calor 3 llegaría a ser calor sensible igual. Masa, calor específico del agua líquida por la variación de temperatura. Más, voy a continuar abajo, más calor latente, masa por el calor latente de vaporización. Y más, ¿ya? El calor sensible, el último, que sería la masa por el calor específico del vapor por la variación de temperatura, ¿ya? Aquí, ¿por qué no entra variación de temperatura? Cuando cambiamos de estado, porque no hay cambio de temperatura, ¿no ve? Si yo coloco variación de temperatura, la resta de esto me va a dar 0. ¿No ves? Por eso que se denomina calor latente. ¿Listo? Perfecto. Encontraré las variaciones de temperatura, chicos, en los tramos que hay cambio de temperatura. En este tramo, chicos, ¿cuánto vale la variación de temperatura? La variación es temperatura final menos temperatura inicial. En este caso, la final es 0 y la inicial es menos 20. 0 menos 20, eso es 20, ¿no ven? 20 grados centígrados. Aquí no hay variación de temperatura. Aquí, la variación de temperatura sería final menos inicial. 100 menos 0, 100. Ahí está. Aquí no hay variación de temperatura y aquí otra vez. La variación de temperatura llegaría a ser temperatura final menos inicial. 120 menos 100, 20. Entonces, esta variación de temperatura es 20, esta variación de temperatura es 100 y esta variación de temperatura es 20. ¿Ok? Listo. Los calores específicos los tengo de cada uno, del hielo, del agua líquida y del agua en vapor. Y los calores latentes de fusión y de vaporización también.
Entonces, lo único que yo tengo que hacer es reemplazar. Aunque ustedes si quieren pueden factorizar la masa, porque en todos los términos, fíjense, en todos los términos tenemos masa, masa y masa. Si quieren pueden factorizar. Yo voy a factorizar la masa y voy a colocar afuera 10. 10 gramos es la masa. Voy a abrir paréntesis y ya en los siguientes términos que coloque, la masa ya no lo voy a incluir. El calor específico del hielo es 0.5. La variación de temperatura es 20. Más masa que he factorizado. El calor latente de fusión, ¿cuánto es? 80. 80. Más la masa factorizado. Calor latente o calor específico del agua, 1. La variación de temperatura en ese caso es 100. Ahí está. Luego coloco más. Masa factorizado. Calor latente de vaporización, 540. Más masa factorizado. Calor específico del vapor, 0.5. Variación de temperatura, 20. Ya ahí está. ¿Y cuánto sale, chicos, el calor total? Todo eso a la calculadora, chicos. 10 por paréntesis, 0.5 por 20, más 80, más 100, más 540, más 0.5 por 20. Listo, 7400, ¿no ven? 7400. Listo. Ahí está. Listo. 7400 calorías. Entonces, es el calor necesario para hacer lo que el problema me está diciendo. De menos 20 grados centígrados en estado sólido, llevarlo a 10 grados, perdón, 10 gramos de vapor a 120 grados centígrados. Listo. A ver, Ignacio Papá dice... Obviamente, chicos, este ejercicio yo creo que es para unos 2 minutos, ¿no ve? Pero obviamente si tienen mucha práctica lo pueden hacer en menos tiempo. Ahora, en los problemas del examen no les van a dar algo así, una cadena como yo les estoy dando. Les darán pues un procedimiento de aquí hasta aquí, máximo, de 2, ¿no ve? Yo les estoy dando ¿cuánto? 1, 2, 3, 4 y 5 les estoy dando. ¿Ok? Entonces, los ejercicios del examen, chicos, sí son para un minuto. ¿Ok? Ya, yo vi los ejercicios del examen no son difíciles, no son largos como este. Y tampoco es este tan largo. ¿No ve? Practicando, esto incluso podrían meterlo directo a la calculadora una vez que tienen práctica. Pero eso es, como les digo, practicando y practicando. ¿No ve? Ya, chicos. Entonces, como les digo, en el examen les darán pues este procedimiento máximo. Ya no les van a dar una cadena como yo les estoy dando. Esto es para que ustedes vean la diferencia entre cada proceso. ¿No ve? Cuando cambia de estado, ya cuando cambia de estado es otro tipo de calor. Cuando cambia la temperatura es otro tipo de calor. Eso es lo que yo quiero que diferencien en este problemita. ¿Ya, chicos? Ahora, cuando disminuya, pónganse que el problema sería al revés. Es decir, tenemos 10 gramos de vapor, ¿ya? A 120 grados centígrados. Y el problema te dice, tienes que llevarlo a 10 gramos de hielo a menos 20 grados centígrados. Es decir, el inicio, el que era inicio ahora va a ser final y el que era final va a ser inicio. En ese caso, la respuesta sería tal cual, solamente que la respuesta sería negativo. ¿Por qué? En ese caso, ya no tendríamos que darle nosotros calor al sistema,
sino que del vapor empezaría a botar ese calor al medio ambiente. Empezaría a perder ese calor y llegaría a, disminuiría de temperatura primero a 100. Después cambiaría de estado de vapor a líquido. El calor latente de vaporización se utiliza igual cuando cambia de estado de vapor a líquido, solamente que cambia el nombre y se denomina calor latente de condensación, pero es el mismo valor, 540. Ya después aquí, nuevamente, de 100 rebajaría a 0 grados centígrados. Luego en 0 grados centígrados cambiaría su estado a sólido, igual a 0 grados centígrados. El calor latente de fusión cambia su nombre a calor latente de solidificación, pero sigue valiendo 80. Y después, cuando esté en estado sólido, disminuye su temperatura a menos 20. Entonces, todo el procedimiento que hemos hecho sería lo mismo, solamente que cambiaría los signos menos. Y esto llegaría a ser negativo. ¿Y ese negativo qué significa? Que el sistema está botando calor o está perdiendo calor hacia el medio ambiente. Pero el procedimiento sería idéntico, solo en inversa. ¿Estamos, chicos? Listo. Vamos con el siguiente. A ver. A ver, aquí tengo otro. Ahí está. Este es más, creo que es de 2 pasos. Ya, me dice el problema. Un bloque de plata se halla a 19 grados centígrados y tiene una masa de 200 gramos. La pregunta es, ¿qué cantidad de calor se le debe suministrar para derretirlo? Si su temperatura de fusión es 961 grados centígrados y su calor latente de fusión es de 21 calorías por gramo. El calor específico de la plata es 0.06 calorías por gramo y grado centígrado. A ver, yo voy a anotar mis datitos. ¿Ya? Y voy a decir, ¿qué datos tengo? Me dice que el bloque se halla a 19 grados centígrados, es decir, su temperatura inicial es 19 grados centígrados. ¿Ya? Después, tiene una masa de 200 gramos. Tengo una masa de 200 gramos de plata. Ese bloquecito. Ahí está. Ahora la pregunta es, ¿qué cantidad de calor se le debe suministrar para derretirlo? Si su temperatura de fusión ya es 961 grados centígrados. Esa es su temperatura de fusión. ¿Ya? Y luego me da los datos. El calor latente de fusión, L, es 21 calorías por gramo. ¿Qué significa esto, chicos? El calor latente de fusión. Significa que para derretir este cuerpo, por cada gramo le tienes que dar 21 calorías. ¿Listo? Y el calor específico de la plata, 0.06 calorías gramos grados centígrados. Ahí está. Recuerden que el calor latente de fusión lo voy a utilizar cuando quiero cambiar de estado, ¿no ve? Alguna sustancia. Y el calor específico lo voy a utilizar cuando quiero cambiar de temperatura. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos pasos es aquí, chicos? En este caso eran 5, fíjense. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 tramos. En este caso, ¿cuántos tramos van a ser? A ver. 2. Ya, en este caso solamente van a ser 2 tramitos, ¿no ve? La primera va a ser cuando le aumentemos de temperatura. Porque ahorita yo tengo mi bloquecito. Ese bloquecito de plata. ¿Ya? Yo lo tengo a una temperatura inicial de 19 grados centígrados. ¿Ya? En sólido. Ahora,
lo tengo que llevar a su punto de fusión, porque en este punto de fusión, en ese punto va a cambiar de estado, ¿me ve? En su punto de fusión. Entonces yo digo, ya, va a ir aquí, lo voy a cambiar de temperatura. De 19 grados voy a subirlo a su temperatura de fusión, que es 961 grados centígrados. Y en todo este proceso voy a usar el calor sensible, porque solamente estoy utilizando, le estoy dando calor para que aumente de temperatura. Una vez que lleve a 961 grados centígrados, si yo le sigo dando calor, ese calor se va a llamar calor latente, porque una vez que llega a este punto, va a empezar a cambiar de estado. Por algo es su punto de fusión. Y se va a derretir, se va a convertir en líquido. Va a seguir estando a una temperatura de 961 grados centígrados. Ya va a seguir estando, pero va a cambiar de estado. Fíjense, de estado sólido está cambiando a estado líquido. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a usar el calor latente. Ya saben, cuando quiero usar el calor o quiero calcular el calor sensible, se usa el calor específico. Y cuando quiero utilizar o quiero hallar el calor latente, se usa el calor latente de fusión. Entonces tengo dos calores. El calor total va a ser a la suma del calor sensible más el calor latente. Fórmula. El calor total es el calor sensible, ¿ya? Es masa por calor específico por variación de temperatura. Y el calor latente solamente es masa por calor latente de fusión. Y listo, reemplazamos los datos, chicos. El calor, yo lo voy a bajar un poco y voy a decir, la masa es 200 gramos. El calor específico de la plata, ¿cuánto es? Aquí está, 0.06. Listo. Y la variación de temperatura sería temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cuánto es esa variación, chicos? Aquí yo lo voy a colocar. Esa variación viene de aquí, de la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Cuánto sería 961 menos 19 graditos? 942 grados. ¿No ven? 942. Entonces coloco 942. Luego digo más, la masa, que sigue siendo 200, esos 200 gramitos quiero derretirlos. Y por el calor latente de fusión, que es 21. Y listo, ¿cuánto es su calor? ¿Cuánto es ese calor que nosotros debemos darle? Ahí está, además dice 15.504. $15.504. Ahí está, Ariana confirma calorías. Ahí está, chicos. Entonces, ahí está, fíjense. Tengo que darle 15.504 calorías ya a ese bloquecito de plata para que se derrita. ¿Ya? Para que se derrita. ¿Listo, chicos? Simplemente es analizarlo por tramos. Siempre cuando cambie de estado, tienes que llevarlo a su punto de fusión o a su punto de ebullición. Dependiendo, ¿ya? Dependiendo de qué tipo de cambio de estado quieran, ¿no ven? Si quieren de sólido a líquido, al punto de fusión. Si quieren de líquido a vapor, al punto de ebullición. ¿Listo, chicos? Entonces, fíjense, esto solamente dos tramos, ya no era 5 como en el anterior problemita. Ya, entonces esto
directamente esto pueden meter a su calculadora, o sea, plantearse esto y después a la calculadora, ¿ven? Pero siempre tengan en cuenta las unidades. Aquí no les estoy molestando todavía con las unidades. Todo estoy colocando en gramos y... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se ha borrado? ¿Ya? Le estoy diciendo aquí gramos, con gramos se simplifica. Gramos con este gramo se simplifica. ¿Ya? Pero en el examen, por ejemplo, puede estar esto en libras y esto en gramos. ¿Qué tienen que hacer antes de reemplazar? Estas libras tienen que llevarlo a gramos, ¿no ve? O puede estar en SLU, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, ojo con las unidades también. Tengan cuidado con eso, chicos. Ya, perfecto. A ver. Siguiente. Ya, me dice el problema. Un calorímetro contiene 900 gramos de agua a 20 grados centígrados. Se introduce en él ya 120 gramos de hierro, cuya temperatura es de 100 grados centígrados. El termómetro indica que la temperatura de equilibrio es 30 grados centígrados. La pregunta es cuánto vale el calor específico del hierro. A ver, te está diciendo entonces el problemita. Vamos a sacar datitos y vamos a hacer un pequeño gráfico. Te dice datos. Por un lado tienes 900 gramos de agua. Ya voy a colocar la masa, 1 le voy a llamar. 900 gramos. Que está a una temperatura 1 de 20 grados centígrados. Listo. Se introduce, dice ahí, 1200 gramos de hierro. 1200 gramos de hierro. Cuya temperatura es de 100. Ahí temperatura 2. 100 grados centígrados. A esto le vamos a llamar la masa 2 también. Ahora la pregunta es, el termómetro dice, indica que la temperatura de equilibrio es de 30 grados centígrados. Ya voy a colocar una temperatura de equilibrio aquí abajito de 30 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuál es el calor específico del hierro? A ver, yo tengo un calorímetro, dice. Un calorímetro no es más que un recipiente, ya chicos. Un recipiente. ¿Pero por qué se llama calorímetro? Es un recipiente donde ustedes pueden introducir sustancias y no va a salir del recipiente calor. Es decir, todo el calor intercambiado solamente va a ser entre estos dos. ¿Ya? Obviamente cuando nosotros, por ejemplo, mezclamos, es decir, en la anterior clase, agua caliente, muy caliente, con agua fría, a, no sé, 5 grados centígrados, 8 grados centígrados, el que está con mayor temperatura le va a pasar calor al que tiene menor temperatura, ¿no ve? Pero cuando hablamos de un vaso y donde colocamos agua, obviamente también hay un intercambio entre el calor del medio ambiente, ¿no ve? En este caso el calorímetro no va a dejar salir calor hacia el exterior, ni tampoco va a dejar que entre calor. Entonces, el cambio de calor entre estos dos solamente va a pasar. ¿Ok? Solamente es eso. Ya, entonces yo digo, se va a introducir estos dos. Ahí. Y luego se va a cerrar. Punto. ¿Listo? Ahí. Entonces, ¿qué voy a tener? El que está a mayor temperatura, que es el hierro, a 100 grados centígrados, va a perder calor y ese calor lo va a ganar el agua. ¿Ya? Entonces, esta agua que está a 20 grados centígrados va a empezar a subir de temperatura y este hierro va a empezar a bajar de temperatura hasta llegar a una temperatura de equilibrio de 30 grados centígrados, como me dice el problema. Entonces, en este caso yo tengo que usar mi ecuacioncita que me dice calor ganado es igual a menos calor perdido. Ahí está. Ahora, anoto aquí, ¿quién ha ganado o quién va a ganar calor?
va a ganar calor el agua? que está más frío, ¿no ve? El agua. Entonces, el agua va a ganar calor. ¿Y quién va a perder calor? El hierro. ¿Ve? Es decir, el calor que está perdiendo el hierro lo va a ganar el agua. Se lo va a agarrar el agua. ¿No ve? Le están pasando de calor. Ahora yo digo, este calor y este calor son los calores que hemos visto hace un momento. O bien puede ser el calor sensible, o bien puede ser el calor latente, o una combinación de los dos, dependiendo cómo está, si hay cambio de estado o solamente hay cambio de temperatura. Si nosotros vemos aquí, yo digo, la temperatura de equilibrio es 30, ¿ya? A 30 grados centígrados, el agua va a seguir en estado líquido, así que solamente va a cambiar de temperatura de 20 a 30. Esa es la temperatura, esa temperatura de equilibrio, chicos, es la temperatura final de esto y también de esto. Es la temperatura final del agua y del hierro. ¿Ya? Entonces, no va a cambiar de estado el agua, ni mucho menos el hierro, ¿no ve? El hierro, su temperatura de fusión debe ser muy, muy baja, ¿no ve? Entonces, yo digo, eh, perdón, este está en estado sólido y mientras baja su temperatura va a seguir estando en estado sólido, ¿no ve? Entonces yo digo, ¿quién va a ganar el agua? Solo es calor sensible, así que anoto la fórmula. Masa, calor específico del agua por variación de temperatura. Menos, igual, perdón, menos calor de el que pierde, es decir, del hierro. Entonces ahí igual, masa, calor específico del hierro por variación de temperatura. Solamente reemplazamos eso, chicos, ¿ya? Ahora, obviamente, esta es la masa 1 y esta es la masa 2. Yo le he llamado masa 1 y masa 2. Los calores específicos son del agua y del hierro, ¿ya? La variación de temperatura, aquí es donde va a cambiar. Yo voy a decir, la masa 1 por el calor específico del agua y por la variación de temperatura, ¿qué es igual, chicos? Variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cuál es la temperatura final para el agua? La temperatura de equilibrio. Entonces, en vez de temperatura final, voy a colocar temperatura de equilibrio menos su temperatura inicial. ¿Y cuál es la temperatura inicial del agua? Yo le he llamado temperatura 1. Y ahí está. Igual, menos la masa 2 por el calor específico del hierro y por la variación de temperatura. Ya saben, temperatura final menos temperatura inicial. En este caso, la temperatura final es 30, que es la temperatura de equilibrio. Voy a colocar temperatura de equilibrio menos temperatura inicial. ¿Cuál es la temperatura inicial? Sería 100 grados, que yo le he llamado temperatura 2. ¿Listo? Ahora de aquí nosotros tenemos las masas. Yo tengo la temperatura 2 y la temperatura 1. El calor específico del agua, yo tengo que saber, es 1 gramo, ¿no ve? Una caloría, perdón, una caloría por gramo, grado centígrado. Y la temperatura de equilibrio también la tengo. Lo único que tengo que despejar es esto, el calor específico del hierro. Así que yo digo, el calor específico del hierro es igual a ¿qué? Es igual a todo lo que tengo aquí. Es igual a la masa 1 por el calor específico del agua, temperatura de equilibrio menos temperatura 1. Después, yo digo, todo esto, lo que le está multiplicando va a pasar a dividir, incluido el menos. Esta masa 2 va a dividir menos masa 2. Esta diferencia de temperatura pasa a dividir también. Temperatura de equilibrio menos temperatura 2. Ahí está. Y luego solamente es reemplazar, chicos. El calor específico del hierro va a ser, la masa 1 es 900. El calor específico del agua es 1. La temperatura de equilibrio es 30, menos la temperatura 1 que es 20, sobre menos, la masa 2 es 1200. La temperatura de equilibrio es 30 y la temperatura 2 es 100. Ahí está. Listo.
¿Cuánto sale, chicos, eso? No, ya voy a tener la respuesta. Lo achicaré mejor esto. Ahí está. El calor específico del hierro, ¿cuánto sale? Ahí está, 0.107. O 0.11 pueden colocar redondeando. ¿Qué unidades? Calorías, gramo, grado centígrado. Las unidades del calor específico del hierro van a tener las mismas unidades del calor específico del agua. ¿Por qué? Estas temperaturas, ambos están en grados centígrados y se van a simplificar sus unidades. Y aquí esta masa con esta masa se va a simplificar sus unidades. Así que solamente te va a quedar las unidades del calor específico del agua, que es calorías por gramo, grado centígrado. Y ahí está, ese es el calor específico, chicos. Y una pregunta, Dime, Ignacio. ¿el calor específico del agua es algo que tenemos que saber por dato? Sí, sí, aquí está, les he dicho, no ve hace rato. Todos estos datos, lo que está en verde, lo que está encerrado en verde, es un dato que tienen que conocer todo esto. El calor específico del agua en estado sólido, 0.5. El calor específico del agua en estado líquido, aquí está, 1. Eso es lo que hemos usado ahorita porque estamos analizando en estado líquido. El calor específico del agua en estado de vapor, 0.5. El calor latente de fusión del agua, 80. El calor latente de vaporización del agua, 540 con sus respectivas unidades. Estos son datos que tienen que saber del agua. Ahora, de otra sustancia, obviamente el problema les va a dar. Hemos hecho hace un momento un problemita de la plata y les da su calor latente, su calor específico. Si es otra sustancia, les va a dar el problema. Pero si no, si les habla de agua, entonces sí o sí tenemos que saber nosotros sus calores específicos y calores latentes. Gracias. Listo, Ignacio, no hay de qué. ¿Alguna otra consulta, chicos? Inge, al final del tema de temperaturas, hay una Sí. especie de fórmulas. Eso igual tenemos que aprenderlo. Ah, ya las de Dice, convección, ¿no? sí, de convección, radiación. Exactamente. Ya, esas formulitas, chicos, en esa parte, esa es la, si no me equivoco, es yo voy a tener, se mezclan, dice 500 gramos de agua a 90 grados centígrados. Yo le voy a llamar a eso masa 1, 500 gramos, y está a una temperatura 1 de 90 grados centígrados. Ya, se mezcla, dice, esa cantidad a esa temperatura con otra cantidad de 300 gramos, ¿ya? Del mismo líquido, dice. Pero este está a una temperatura, a una temperatura 2, perdón, de 40 grados centígrados. Ahí está. La pregunta es, ¿cuál es la temperatura de equilibrio? Lo mismo que hace un momento. Yo puedo tener un calorímetro, ahí, donde voy a introducir las dos sustancias a distintas temperaturas, pero son las mismas, me dicen, ¿no ve? Los dos
líquidos son agua. ¿Ya qué va a pasar? Aquí uno de los, una de las partes va a perder calor y otra de las partes va a ganar calor. En este caso, este va a perder porque está a mayor temperatura. Va a empezar a disminuir su temperatura porque va a perder calor. Y este que está a menor temperatura va a empezar a subir su temperatura y va a empezar a ganar calor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya saben, calor ganado es igual a menos calor perdido. Ahora, obviamente la temperatura de equilibrio tiene que estar entre estos dos rangos, ¿ya? Entre 40 y 90. La temperatura de equilibrio no puede ser mayor a 90, ni tampoco puede ser menor a 40. Tiene que estar entre esos dos. Entonces, yo voy a decir, las dos sustancias son agua. Entonces, no va a cambiar de estado, ¿no ven? ¿Ya? Si está a 90 es líquido, a 40 también es líquido. En un intermedio entre estos también va a estar, sigue en estado líquido, porque sabemos que el agua entre 0 y 100 grados centígrados está en estado líquido. Entonces, voy a usar para los dos casos el calor sensible. Es decir, ¿quién va a ganar calor? Esta parte. Entonces voy a colocar masa 2 por calor específico por variación de temperatura. 2 también le voy a llamar. Es igual a menos, ¿quién va a perder calor? La masa 1. Entonces, masa 1 por calor específico del agua, obviamente, eso también es del agua, por variación de temperatura 1. ¿Qué se simplifica aquí, chicos? Si es el mismo líquido, se va a simplificar el calor específico. Entonces, ojo con eso. Cuando les dice que se mezclan dos líquidos iguales, el calor específico es el que se va a simplificar. Entonces, me queda masa 2 por la variación de temperatura es temperatura final, que llegaría a ser la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial, que es la temperatura 2. Esto es igual a menos masa 1 por variación de temperatura 1. La variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. En este caso, la temperatura final también va a ser la temperatura de equilibrio y la temperatura inicial es la temperatura 1. Y ustedes tienen todos los datos, las masas, la temperatura 1 y la temperatura 2, y lo único que no tienen es la temperatura de equilibrio. Así que vamos a resolver. Despejen la temperatura de equilibrio, chicos. Ustedes despejenme la temperatura de equilibrio de esa ecuación. Entonces, solamente es el planteamiento ahí.